Bien, hermano, creo que saludé casi a todos. Creo que le di la mano. No, alguien me debe. Me debe un abrazo, hermano Juan Carlos. Mi hermana Roxana tampoco la saludé. Así que todavía me quedan debiendo saludos. Pero a todos, hermano, a todos quiero darles la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar aquí, gracias por hacernos estos momentos más ricos, el poder ser más, el poder ser más los corazones que estemos esta mañana alabando al Señor. Amén. Hay un pasaje que quiero, muy breve, que quiero que puedan revisar tal vez después de ustedes. Es un pasaje que está en Primera de Crónicas 17, y está después de que el profeta Natán le ha el profeta habló al rey David y le ha dicho, mira, el Señor celebra tus buenas intenciones de poder levantar casa para él, pero no eres tú el que la va a levantar. Sin embargo, tú y tu casa van a permanecer en ese trono de Israel para siempre, ¿ya? Y entonces el rey David se siente muy abrumado, porque él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me bendiga de esta manera? Y eso lo dice en dos versículos que están en esa Primera de Crónicas 17, 16 y 17. Dice, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa que me has traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo futuro, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Él se sentía indigno de cualquier bendición que pudiera recibir de Dios, y nosotros somos absolutamente indignos de poder recibir cualquier bendición. Sin embargo, vamos a cantar este himno, que es el número 62, que dice, sublime gracia. Número 62. 62. Sublime gracia del Señor, que me salvó. Fui ciego, mas perdido yo, perdido y él me halló. Vamos a hacer un cambio, creo yo, porque creo que quedan muy altos, sobre todo para la rama, ¿no? Comenzamos, ¿no? Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy mío
cuando decía, ¿quién digno soy yo? Vamos a ir en un momento de oración, que creo yo que es la misma sensación que nosotros tenemos, y solamente esa sublime gracia es la que nos tiene aquí vivir. Amén. El pastor, quisiera usted conducir el momento de oración. Señor Padre, gracias por este momento que podemos compartir juntos. Gracias por cada uno que usted ha traído para este lugar. Señor, esté con nosotros en este momento. No vinimos a vernos nosotros solamente, sino vinimos para escuchar de usted. Así que háblanos, que este momento de cántico, de adoración sea grato para su nombre, pero que también nos enseñe a nuestros corazones y cámbianos a diario para que transformarnos a la imagen de su Hijo. Bendice el resto de este culto. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Continuemos con el número 61. Casi vamos a estar en la mitad del binario nada más hoy día. El número 61. A ver si nos da como del acorde. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eterna, de su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos salta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió, sus penas y angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, venciendo todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que brilla de la cruz, y dio a sus seguidores la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda celestial, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Amén. Es una dificultad esa transición de
de 3/4 a 4/4. Todavía no he tocado por mucho tiempo, pero siempre me trae dificultades. Continuamos, por favor, con el 63. Y vamos a estar a 2 páginas, nada más. Y ahí vamos a hacer esta mañana. En cuanto a las alabanzas, esto ya preparándonos para el mensaje que nos trae esta mañana. Como ven, estamos hablando de la sublime gracia, del amor de mi Salvador, y ahora, cuán grande amor, el número 63. Son las luces que calientan. Eso de salir en estudio de grabaciones. Gracias a todos por estar con nosotros. Seguimos cambiando las cosas, como algunos se dan cuenta. Primera vez que tenemos el púlpito aquí, por lo menos en la mañana, pero comenté a los que llegaron temprano. Nos ayudó con el espacio. De hecho, tuve que bajar 2 asientos adicionales. Si se llenan los asientos al fondo, cuesta ver. Podemos despedir los niños. Por el momento, el clase de grupos son de puro 5 para abajo, pero no sé si su hija está más cómoda arriba, igual puede ir arriba, y si gusta quedarse abajo, como guste nomás. Adelante nomás, no hay problema. Agradecemos a la hermana Roxana que nos ayuda con las niñas, los niños también a veces los niños, porque los niños son de 3 años para abajo, tal vez a veces ellos se quedan abajo para jugar.
pero agradecemos a los que ayudan con eso. Pero volviendo al tema del arreglo, del cambio en el sistema de nuestros asientos, si se llenan los asientos de atrás, muevo el púlpito para acá, tal vez hay que cambiar la luz o tal vez lo dejamos, pero así todos ven al fondo y cabemos un poco más. Conté 35 asientos, no creo que contaba ese asiento que es como adicional de emergencia nomás, porque ¿quién quiere sentarse tan cerca? Anoté algunas notas de unos anuncios antes de pasar a la enseñanza. Seguimos tramitando la luz propia, otra vez gracias al vecino que nos sigue regalando la luz. Tuvimos un inconveniente en el tema de que CGE quería una instalación totalmente nueva, pero agradecemos al hermano Pedro quien ha buscado el electricista para ayudarnos con eso. Está casi todo listo y tal vez esta semana nos conectan, de verdad, quién sabe. Pero seguimos trabajando en eso. La semana que viene, el domingo, es el último domingo del mes, así que en la tarde vengan también, no solo porque es el último domingo del mes, siempre están invitados en la tarde, pero vengan y después del culto en la tarde celebramos los cumpleaños del mes. Y si nadie tenía cumpleaños en el mes, porque yo no tengo una lista, elegiremos a alguien para celebrar el cumpleaños. Es un motivo nomás para poder compartir algo de comida, un tiempo para poder conocernos un poco más. Tal vez el predicador abreviará el mensaje para no alargarnos tanto, no sé, no le prometo nada. Y luego el 15 de agosto, el 14 de agosto es domingo, el 14 de agosto y yo no voy a estar, yo estoy en los Estados Unidos buscando algunas cosas que necesitamos para educar a los niños. Pero el hermano Sergio, el hermano Juan Carlos pueden ayudar con la predicación. Todos ustedes vengan para seguir apoyándolos, ayudando con su asistencia, su participación. Pero el siguiente día, el día lunes 15 de agosto, es un día feriado. Y alguien tenía la idea, de hecho voy a decir, el hermano Pedro tenía la idea, así que él tal vez va a organizar, encabezar la idea de venir y tener un día de trabajo. Así que los que puedan, si no están trabajando, si no tienen otros planes, vamos a fijar la hora de empezar tal vez como a las 10 de la mañana, si no está lloviendo, tal vez un poco más tarde, ahí lo comunicaremos mayores detalles acercándonos a la fecha. Pero los que puedan venir a trabajar, a limpiar un poco, porque hay mucha basura. Vamos a tal vez retirar toda la madera y todo lo que está en la reja y vamos a soldar una malla para que no escapa la perra, porque la perra siempre escapa y molesta a algunos vecinos. Así que vamos a trabajar en eso, vamos a mejorar la entrada vehicular para por algunas semanas tal vez poder entrar con los vehículos, pero principalmente para que cuando vienen a descargar ladrillo, cuando vienen a descargar bolones, cuando vienen a descargar materiales, no hay que hacerlo entrar desde la calle, pueden entrar a donde debe estar. Y eso debería ser de gran ayuda. Así que básicamente la limpieza, la malla y arreglar la entrada, aunque también tal vez hay otros temas en que uno podría ayudar y trabajar. La hermana Olga dijo que tal vez iba a preparar algo, no sé, no voy a prometer nada, pero hizo mención de unos porotos y escucho que son porotos ricos, así que tal vez algunos podrían ayudar con eso. Todos podemos hacer algo. El 15 de agosto, anótenlo si es necesario, anótenlo en la mente o en un papel, en un celular, para recordarse. También en la tarde, como digo, todos están invitados a las 6, las 18 horas. Estamos empezando una nueva serie, tal vez no una serie, pero vamos a pasar varias semanas profundizándonos en el tema del Evangelio. ¿Qué es lo que pasa para que una persona sin relación con Dios pueda llegar a tener una relación personal con Dios? ¿Qué pasa para que una persona destinada al infierno cambie su destino para el cielo? Esto lo que ve en la pizarra no es que yo soy gran artista, es simplemente una explicación sencilla de lo que vimos el domingo pasado. Y vimos Dios en su santidad sin pecado, justo y bueno, y vimos al ser humano sin una relación con Dios, aunque fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos creados buenos y rectos. A causa del pecado ya no somos eso, ya no tenemos una relación con Dios. Y hoy en la tarde, si Dios permite, vamos a ver cómo es que podemos tener una relación con Dios. Así que les animo a venir para eso. Y por último, siempre tenemos la biblioteca y quiero destacar algunos libros en la biblioteca. Aquí tengo 3 libros distintos que tratan el mismo tema y es precisamente el tema de la seguridad de la salvación. De los autores, el más conocido aquí es un Charles Stanley, que escribió el libro tal vez más grueso de todos estos en cuanto a la seguridad eterna. Lo recomiendo, lo he leído, lo encuentro muy bien. De mi primer pastor, también la seguridad eterna del creyente, es un poco más breve y él usa otros argumentos, pero igual con la misma evidencia bíblica para destacar que una persona quien tiene una relación con Dios, siempre pase lo que pase, es hijo de Dios.
y por el autor menos conocido que soy yo. Así que si uno gusta leerlo, La confianza del cristiano, estarán disponibles atrás, especialmente para los miembros, pero si uno no es miembro, igual si tenemos sus datos no hay problema, puede firmar el papelito para llevarlo a la casa, para leerlo y devolverlo. La idea es que pueda ser una herramienta que nos ayuda a todos en nuestro conocimiento de la verdad y en nuestro caminar con el Señor. Juan capítulo 9, por favor. Juan capítulo 9, y pasemos al tiro a la enseñanza. Si alguien no tiene Biblia, deberían sobrar algunos que podríamos repartir. Tal vez levante la mano y uno de los hermanos le hará llegar una Biblia, pero no veo mano levantada, así que estamos bien para eso. ¿Usted quiere una? Juan capítulo 9, le hago una pregunta mientras que lo busque. ¿Puedes ver? No me refiero a la luz, no me refiero a sus lentes, no me refiero a sus ojos físicos, me refiero a sus ojos espirituales. Es una pregunta que Jesús, no es una pregunta directa que Jesús hace, pero Jesús explica la diferencia entre una persona quien puede ver y una persona quien no puede ver. La semana pasada concluimos con la expulsión de este hombre que hemos estado estudiando aquí en Juan capítulo 9. Un hombre que al principio del capítulo estaba ciego, pero luego tenía un encuentro con Jesús y Jesús le restauró la visión. Le puso lodo en los ojos, le mandó a lavar los ojos en el estanque de Siloé. Él fue, lavó y podía ver. No fue porque había magia en el lodo, no fue porque el hombre había magia en el agua, no, el poder no estaba en el lodo, ni el agua, ni en el hombre, el poder estaba en Dios. Y Dios le abrió la visión, los ojos físicos. Por un rato los vecinos debatieron con él insistiendo que el hombre que me sanó, aunque yo realmente no sé quién era, tenía que ser de Dios, porque solamente Dios puede abrir mis ojos. Y los judíos, los vecinos, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos de ese día pelearon con él, no físicamente, pero debatieron con él y dijeron, no, él no puede ser de Dios. Se estorbaron, se fijaron en un pequeño detalle, que Dios había sanado al hombre el día sábado. Y a su parecer eso era desobediencia a la ley y por lo tanto Jesús no podía ser de Dios. Vimos la semana pasada que Jesús, yo creo, había elegido sanar a ese hombre precisamente en día sábado, para destacar que para creer en Él, tienes que dejar de creer en la mentira que siempre has creído. Obedecer la ley, la obediencia a la ley jamás puede restaurar la relación con Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, tenían una relación con Dios. Y claro, si ellos hubiesen siempre obedecido las leyes de Dios, el único mandamiento que tenían en ese momento, si ellos siempre hubiesen obedecido, claro que seguirían teniendo una relación con Dios. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, la obediencia a la ley no podía restaurar la relación con Dios. Solamente la sangre de Jesucristo puede restaurar la relación con Dios. Y para creer en Jesús, primero tienes que dejar de creer en la mentira que siempre has creído. Chocó con estos judíos. Escucharon al hombre, debatieron con el hombre por un rato y al final no quisieron escucharlo más, lo echaron fuera. Es algo parecido a lo que mi hermano hacía cuando yo y él jugábamos ajedrez. Yo le ganaba, casi siempre, no siempre, pero yo le ganaba. Y cuando se dio cuenta que estaba perdiendo, ¿qué hizo? No sé si tenían un hermano parecido. Botó todas las piezas. Voy a desistir en jugar. Y ellos al debatir con el hombre, llegó un momento cuando se dieron cuenta, no podemos ganar este argumento, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarte fuera. Ya no quiero seguir con esta conversación, ya no quiero seguir viendo tu cara, ya no quiero nada que ver con eso. Suele ocurrir lo mismo con la gente hoy día. Escuchan algo del Evangelio, algo de Cristo tal vez, lo consideran por un rato, tal vez lo debaten con sus conocidos, tal vez buscan información de algún libro del internet hoy día, pero tarde o temprano todos tenemos que tomar una decisión. ¿Quién es Jesús para ti? Una pregunta que hemos hecho varias veces estos últimos meses. ¿Quién es Jesús para ti? Todos tenemos que tomar una decisión. Este hombre había tomado una decisión de confiar en Jesús por lo menos un poco, por lo menos lo suficiente para obedecerle en lavar sus ojos en el estanque de Siloé. Sus vecinos, incluso sus familiares, sus padres en cambio, tomaron la decisión de rechazar a Jesús. Hoy día, en este momento, yo le aseguro que sus vecinos y sus padres hubiesen querido tomar otra decisión.
Porque aunque en ese momento negaran que Jesús era Dios, aunque en ese momento negaran que Jesús era el sustituto para sus pecados, hoy día ya no lo pueden seguir negando. Hoy día saben la verdad, pero es demasiado tarde para ellos. Luego Jesús vuelve a encontrar a este hombre en el texto que vamos a leer ahora. Y el hombre tiene otras decisiones que tomar. Juan 9, acompáñame con sus ojos. Yo voy a empezar en versículo 35 y voy a leer hasta el final del capítulo. Juan 9, 35, la Biblia dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que Jesús hace lo que nadie más puede hacer. Abre ojos y cambia vidas. Señor, yo desconozco el corazón de los que están aquí en esta mañana, pero yo sé que usted nos ha traído aquí por un propósito, para enseñarnos algo. Señor, si hay alguno que cree que ve, pero realmente está ciego, Señor, ayúdale a entender que realmente está ciego, que necesita que tú le abras los ojos. Señor, para los que hemos sido salvos, a veces existe el peligro de que igual llegamos a estar ciegos en algún aspecto, algún pecado en nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos también. Ayúdanos a ver lo que usted ve en nosotros, para que nosotros podamos, sometidos a tu verdad, dejar que tú nos cambies. Háblanos por medio de tu palabra y tu espíritu. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Todos confiamos en algo o alguien. Para la mayoría de las personas hoy día, ese alguien sería yo. Yo confío en mí nomás, ¿verdad? Yo confié en otras personas, pero me estafaron, pero me fallaron. Yo confiaba en mis padres, pero ahora mis padres, no sé, me fallaron en algún sentido. Yo confiaba en mi vecino, yo confiaba en mi pastor, yo confiaba en las iglesias, yo confiaba y me fallaron, así que no. Yo ahora confío en mí nomás, porque yo no me fallo. Yo puedo proveer para mis necesidades, yo no necesito de nadie, yo confío en mí nomás. Pero la realidad es que todos confiamos en algo o alguien. Todos tenemos fe en algo o alguien. Pero si te das cuenta de que has depositado tu fe en la fuente equivocada, si te das cuenta de que hay alguien más confiable que tú mismo, ahí podrás confiar en alguien más. Podrás depositar tu fe en el verdadero, podríamos decir. Y eso es precisamente lo que ocurre y a la vez lo que no ocurre en nuestro texto. Una de estas personas sabía que él mismo no era confiable, que él no podía cuidarse a sí mismo, que él necesitaba ayuda y por lo tanto fácilmente creyó en Jesús, mientras que muchos otros creían que ellos eran capaces y rechazaron a Jesús. Pero si tú te pudieras ver como Dios te ve, si tú te pudieras ver como realmente eres, te darías cuenta de que no hay nadie más confiable que Jesús. Algunas verdades que yo encuentro en este texto, y en versículos 35 al 37 encuentro el primero, y es precisamente que tienes que conocer a Jesús para poder creer en Jesús. Oyó Jesús, versículo 35 dice, que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre dice, respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Yo creo que en cierto sentido le faltó aclarar: no creo en él, pero quiero creer en él. No creo en él porque simplemente no conozco quién es, pero quiero creer en él. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Tienes que primeramente conocer a Jesús para poder creer en Jesús. Este hombre nunca había visto a Jesús antes con sus ojos. Lo más probable es que tal vez podía reconocerlo un poco con su voz. Entiendo que la gente que no tiene su visión tiene mucho más sentido en los otros 4 sentidos que tiene. Hablando de ajedrez, cuando viví en México jugué con un ajedrecista que era ciego. Y él alguien le había hecho un tablero de ajedrez con las piezas.
y las piezas blancas tenían una puntita y las piezas negras no, y tenían hoyos para mover las piezas, y él movía la mano encima de las piezas y así sabía dónde está. Le jugué, no sé, unas 10 partidas y tal vez le gané una. Él era muy capaz, a pesar de ser ciego. ¿Por qué? Sabía ocupar sus otros sentidos para compensar en el sentido de que no tenía sus ojos. Entonces yo creo, mi opinión, que este hombre tal vez podía reconocer a Jesús un poco acerca de su voz. Pero al escuchar su voz, él, cuando Jesús vino a él y dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora puede ver a Jesús, pero no sabe quién es. Pero escucha la voz y creo que él dice, me suena muy parecido al que me había sanado. No conozco a Jesús. Quisiera conocerlo para poder creer en él. Creo que él está haciendo la pregunta, ¿eres tú ese Jesús? Quiero que me digas que sí, quiero que me digas que tú eres el que yo anticipaba ver. Quiero que me digas que tú eres el que me había sanado. Él no había conocido al que le había sanado, pero quería conocerlo. En Romanos capítulo 10, el hermano Juan Carlos explicó este pasaje hace algunas semanas de una forma muy clara. En Romanos capítulo 10, versículo 13, la Biblia dice, pero porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A mi parecer no hay promesa más hermosa en toda la Biblia. La oferta de la salvación es para que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es una promesa, no importa si eres hombre o mujer, no importa qué idioma hablas, en qué planeta vives, no importa. Si tú invocas el nombre del Señor Jesús, también puedes ser salvo. Pero el versículo 14 nos da un buen contexto, un contexto esencial para el versículo 13. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Si vas a invocar a Jesús, primero tienes que haber creído en Jesús. Y de hecho Romanos 9 y 10, si no me equivoco, aclaran que es el creer en Jesús el que salva, no el orar una oración como a veces interpretamos de invocar a Jesús. Pero ¿cómo pues invocarán ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tienes que primero creer para poder invocar, pero luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero tienes que oír, primero tienes que conocer para poder creer. Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? No es el enfoque del texto hoy día, pero hay mucha gente en nuestro alrededor quien no ha oído de Jesús, no ha conocido a Jesús, y necesitan que nosotros, los que hemos conocido a Jesús, les prediquemos, les contamos de Jesús. Pero volviendo al punto, no puedes creer en Jesús sin primero conocer a Jesús. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces este hombre, por no conocer a Jesús, no podía creer en Jesús la primera vez que Jesús habló con él. Ahora vuelve a encontrarse con Jesús. Ahora conoce un poco a Jesús. Y Jesús le introduce y dice, le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y en versículo 38 el hombre dice, creo, Señor. Podía creer en Jesús porque ya había conocido a Jesús. Cuando Jesús habló con los discípulos, podríamos atrasarnos, si quiere, está en Juan 9, podría atrasarse a Juan 1. Cuando Jesús primero conoció a los que iban a ser sus discípulos, en ese momento no eran discípulos de Él. Él no vino y les dijo, ¿creen en mí? Si no creen en mí no pueden seguirme. Él no dijo eso. Dijo primero, Juan 1:38, entonces volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que se dice si lo interpretares, maestro, ¿dónde moras? Es una pregunta como mis niños hacen. Tengo una hija, no voy a decir cuál, pero una hija que dice, papá, sí, hija, ¿qué quieres? ¿Qué es eso? Ella no tenía ni una pregunta en su mente, quería llamarme la atención, quería hablar conmigo y hace una pregunta tonta. Y al parecer esta es una pregunta de niño. ¿Dónde moras? ¿Qué tiene que ver con nada? Pero ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. En cierto sentido, Jesús reconocía que ellos estaban expresando una curiosidad en quién era. No estaban dispuestos en confiar en Él, no estaban dispuestos a depender de Él, no conocían quién era, pero querían conocer quién era. Entonces Jesús dijo, venid y ved. Aquí en esta iglesia no hay un requisito que para entrar a la puerta primero tienes que haber creído en Jesús. Bueno, te dejamos venir una vez, pero si no crees en Jesús ya no vuelves más. No,
Todos están invitados. ¿Por qué? Porque si no has creído en Jesús, te invitamos a conocer a Jesús para que puedas creer en Jesús. Espero que explico la idea. Y es precisamente lo que Jesús hizo al hablar con estos hombres quienes iban a venir a llegar a ser sus discípulos. Venid y ved, examina mi vida, después les invitaré a seguirme, después les invitaré a hacer una decisión si van a depender de mí o no, si van a creer en mí o no, pero por un momento observa nomás. Tienes que conocer a Jesús para poder creer en Jesús. De hecho, cuando lo pienso, Dios nunca pide un gran salto de fe. Dios nunca pide a una persona que nunca ha confiado en Él, ahora confiar en Él para algo muy, muy grande, muy impactante a nuestro parecer. Si pensamos en los discípulos, primero los invitó a observarlo, luego los invitó a seguirlo, pero realmente no confiaron en Él hasta más adelante. En Juan 1:39 que acabamos de leer, los invitó a observarlo. En versículo 43 los invita a seguirlo. En Lucas 9, ahora estamos hablando de mucho tiempo más adelante, los ha seguido por un rato. En Lucas 9 los mandó a echar fuera demonios y sanar enfermedades. Si desde el principio, me van a seguir, ya, vaya a echar fuera demonios y enfermedades. No, ¿cómo? Tenía que conocerlo para creerlo. En Lucas 10, el siguiente capítulo de Lucas, y también en Juan 10, que vamos a estudiar en las semanas que vienen, los envió en pares de 2. Ahora, en vez de estar conmigo y hacer mi obra, ahora les voy a enviar lejos de mí para que hagan mi obra. Requiere más fe. ¿Me explico bien? Dios nunca pide un gran salto de fe, pide un paso más, y después 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 un paso más. Cuando viajaba en los Estados Unidos, muchas veces daba el testimonio de cómo Dios nos mandó a Chile y cómo Dios nos mandó aquí a San Pedro de la Paz. Y de hecho, no fue mi intención llegar aquí a San Pedro de la Paz. Fue simplemente la voluntad de Dios. Y ahora que nos hemos conocido, agradezco a Dios por haberme enviado aquí y gracias a Dios que le hice caso al seguirlo acá. Pero cuando yo y Cristín nos casamos, yo soy muy ordenado. Quiero tener todos los siguientes 5 y 10 años organizados. Soy muy ordenado. No lo vas a creer si ves mi oficina. En algunos sentidos soy muy ordenado. ¿Verdad? Quiero planificar todo. Entonces cuando nos casamos dije, ya, vamos a visitar las iglesias para juntar el apoyo financiero que necesitamos y luego vamos a llegar a Temuco. Y vamos a trabajar en Temuco con un pastor chileno que conozco que vive en Loncoche. Está trabajando también en Temuco. Vamos a ayudarlo a él y vamos a aprender de él. Yo había hablado con él, vinimos yo y Cristina hace cuántos años ahora, hace casi 8 años. Ahora vinimos y visitamos, digo bien, ¿cierto? Casi 8 años. Y vinimos, hablamos con el pastor Carlos y él estaba totalmente de acuerdo con todo y pasamos 2 años casados, 2 años visitando iglesias y por fin habíamos comprado los pasajes para venir a Temuco. Llamé al pastor 2 semanas antes de ir. Lo llamé para confirmar algunos detalles, cómo vamos a llegar del aeropuerto donde él está, conoce él algún alojamiento que podríamos ocupar, etc. Y él me dice, Natán, no sé cómo decírselo, pero sería mejor que no vengas. ¿Qué? ¿Que no venga? Ya tengo mis pasajes, no les voy a contar el porqué, pero al fondo era Dios que estaba obrando para traerme aquí, porque me necesitaba aquí y no allá. Y pienso, Dios, ¿por qué no me lo dijiste hace 2 años que yo iba a venir acá? Y creo que la respuesta es porque cuando vinimos acá no conocíamos a nadie aquí. El más cercano conocido estaba en Temuco o Santiago. No conocíamos a nadie. Y si Dios me hubiera dicho cuando recién me casé con Cristín, oye Natán, vas a ir a Chile, a un lugar donde no conoces a nadie, tal vez yo hubiera dicho, está bien Dios, busca otro, yo me quedo aquí esperando al siguiente orden. Dios tal vez sabía que era un gran salto de fe. Y Él dijo, Natán, confíame en el proceso, pensando que vas a ir a Temuco. Y al último momento te voy a cambiar el destino. Y gracias a Dios tuve la fe para poder seguirlo y gracias a Dios Él ha obrado y sigue obrando. Amén. Pero Dios casi nunca pide un gran salto de fe. El punto es que tienes que conocerlo para poder creerlo. Y esos 2 años que viajamos pude conocerlo más, para poder creerlo más. Con el gran salto de fe en cierto sentido. Al final de los evangelios Jesús envía a los discípulos a todo el mundo con la responsabilidad de predicar el evangelio.
Si les hubiera dicho del primer día, oye, van a estar conmigo 3 años y después yo me voy y ustedes van a estar a cargo de seguir haciendo lo que yo hice. Y como me van a crucificar a mí, van a querer también matarlos a ustedes, pero ven, sígueme, todo va a estar lindo. No, lo más probable es que no hubiesen seguido. Tienes que conocer a Jesús para poder creerlo. También entiendo que poco conocimiento produce poca fe, pero mucho conocimiento debería producir mucha fe. Romanos 10:17, la Biblia nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien que conoce muy poco la palabra de Dios, tal vez podría creer un poco en que Dios existe, pero tiene que conocer la palabra de Dios un poco más para poder creer que Jesús realmente murió por él, que Jesús realmente es capaz de salvarlo. Pero mi conocimiento de Jesús no debería terminar ahí. Ese debería ser el comienzo. De ahí debo conocer más de la palabra de Dios. Debería conocer más de Jesús. ¿Para qué? Para poder creerle más y más. Es una buena pregunta de autorreflexión, pero ¿conoces a Jesús hoy más de lo que lo conocías hace 5 años? La mayoría espero que dirían que sí, porque la mayoría llevan rato viniendo aquí. Y espero que llevan rato estudiando la Biblia en su casa también. Si le conoces más hoy de lo que le conocías hace 5 años, le confías más hoy de lo que le conocías hace 5 años. Y tal vez no es un punto que yo quería destacar del texto, pero la siguiente pregunta, si le confías más hoy de lo que le confiabas hace 5 años, ¿le obedeces más hoy de lo que le obedecías hace 5 años? Buena pregunta. Si quieres creer en Dios más, primero tienes que conocer a Dios más. Pero solo puedes conocerlo hasta cierto punto si no entras en el barco con Él. ¿Verdad? Los discípulos solo podían conocer a Jesús hasta cierto punto si solo estaban observando. Tienes que confiar en Él. Tienes que decir, voy a tomar el siguiente paso de fe. Tal vez el siguiente paso de fe es arrepentirse de tu autodependencia y confiar en Él para salvación. Pero tal vez el siguiente paso de fe, no sé cuál sea, es tomar un rol más activo en obedecerlo, en testificar con tus vecinos, en ayudar a tus hermanos, en lo que sea. El siguiente paso de fe, toma el siguiente paso de fe. En cierto sentido yo conozco el mar, ¿verdad? ¿Quién no conoce el mar? Pero yo no conozco el mar como un marinero. ¿Por qué? Porque el marinero ha estado en el mar. Yo solo lo he tocado. Y hay quienes, siendo creyentes, han tocado a Jesús, pero realmente no han andado en Jesús. No han realmente vivido la vida que Dios quiere que vivan. Regresando al texto, primeramente entendemos que para creer en Jesús, primero tienes que conocer a Jesús. En versículo 38, si crees, adora. Y él dijo, creo, Señor. Y lo primero que hizo, le adoró. Versículo 38. Primero, entendemos que este hombre que era ciego, creyó. En versículo 36, observa que el hombre, que en la Biblia no nos dice su nombre, este hombre habló a Jesús con el título de Señor, pero era simplemente un título de respeto. Oye, Señor, ven acá, ¿usted me puede ayudar? Oye, Señor, en ese sentido. Era simplemente un título de respeto y formalidad. Él realmente no sabía quién le hablaba, simplemente respondió de una forma educada, una forma respetuosa. Ahora cuando dice Señor, y no sé... Bueno, en el versículo 38, creo, Señor, cuando dice Señor está usando el título para Jesús. 1 de Timoteo 6:15, y hay muchos otros versículos que podríamos destacar. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Estamos hablando de Jesús. Al principio, cuando vio a Jesús, creo que le saludó como cualquier hombre, pero ahora dice, creo, Señor. Sabiendo que tú eres el Señor de señores. Pero esta palabra, este título de Señor, literalmente significa dueño, jefe, autoridad absoluta. Como en Mateo 12:8, Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre, hablando de Él, es Señor aún del sábado, es el dueño, es el jefe, es la autoridad absoluta de la misma ley, incluso la ley del sábado. Cuando este hombre dijo, creo, Señor, estaba diciendo, yo reconozco que tú mereces ser el jefe, el dueño, la autoridad absoluta de mi vida. Para algunas personas, creen en Dios, creen en Jesús como Dios, pero no creen en Jesús como su Señor. Creen en Jesús como su Salvador. Reconozco que soy pecador y Jesús, por favor, pido que me salves, Salvador mío, Salvador, a ti acudo. Pero luego Jesús les dice, Dios les dice en la palabra, haz esto. ¡Loco! Tú
tú me salvaste y con eso estoy bien, ya no necesito tu ayuda. Debería también ser el Señor. En Juan 20:28, Tomás respondió y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. No es suficiente tener a Jesús como tu Dios. También tienes que tener a Jesús como tu Señor, como tu jefe. Para ser salvo, vamos a estudiarlo más en la tarde, para ser salvo, claro, tienes que creer en Jesús, tienes que entender, creer que Él murió por tus pecados y que es el único sustituto para tus pecados, pero también tienes que creer que Él tiene la autoridad para darte órdenes, que Él es el dueño de tu vida. Tienes que recibir a Jesús, como dice en Juan 1:14, si no me equivoco, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes que recibirlo, pero tienes que recibirlo como tu Señor, porque es lo que es. No, yo lo recibo como Salvador, pero si Él me quiere mandar, no, ahí nomás. Para ser tu Salvador también debería ser tu Señor. En Hechos 16:30, el carcelero de Filipo preguntó a Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el jefe, hazlo el dueño de tu vida y serás salvo. En Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Para ser tu Salvador, para realmente creer en Él, tienes que creer en Él como tu Señor también. Y fue una declaración de fe, lo que este hombre dijo: creo, Señor. Fue una declaración de fe parecida a la profesión que diría el ladrón en la cruz. En Lucas 23:42, ¿se acuerda lo que dijo? Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Él estaba declarando: yo reconozco que tú eres Dios, yo reconozco que tienes un reino y quiero que me incluyas en tu reino, pero también quiero reconocer que tú mereces ser el dueño, el jefe de mi vida. Yo tal vez colgado aquí en esta cruz, tal vez no tengo más capacidad para obedecerte, pero lo que me digas lo haré. Y nosotros, aunque no estemos colgados en una cruz, tal vez en nuestras propias fuerzas tampoco tenemos fuerzas para obedecer a Jesús. Pero haciéndolo, Señor, Él hará lo que solamente Él puede hacer. Este hombre creyó, pero luego adoró. Si crees, adora. Cuando nosotros pensamos en la adoración, pensamos en nuestros cultos de alabanza. Pensamos en alegría o algo parecido a como cantar feliz cumpleaños al cumpleañero, ¿verdad? Vamos a adorar al cumpleañero al cantarle feliz cumpleaños, y ahora vamos a cantar a Jesús: que Cristo me haya salvado, tan malo como yo. ¿Verdad? Estamos cantando cumpleaños a Jesús y estamos adorando a Jesús. En cierto sentido, estamos adorando a Jesús. Pero la palabra de adoración, o el ejemplo que encontramos en la Biblia, casi siempre se refiere a tirarse a los pies del que vas a adorar. Y muchas veces el que se tira a los pies no hace nada más que llorar. ¿Por qué? Porque yo reconozco que yo no soy nadie y Él es el Señor. Es el dueño, es el que merece ser adorado. Literalmente es la imagen de un perro lamiendo la mano de su dueño. Tú eres el dueño. Cualquier cosa que me pides lo haré. Esa es la adoración verdadera. La adoración verdadera no es cantar un canto. La adoración verdadera es obedecer al que merece ser obedecido. Parece que la adoración aquí, o la idea de tirarse a los pies del que vas a adorar, sirve para recordarnos que el que adoramos merece ser adorado. Nosotros no somos nada, le debemos todo. Si lo mejor que podemos ofrecerle es un beso, eso vamos a ofrecer, pero Él merece nuestro todo, el 100%. Merece nuestro sacrificio. El primer ejemplo de adorar a Jesús lo tenemos, tal vez no es el primero, tal vez los pastores de las ovejas vinieron a adorarlo. El segundo ejemplo, los reyes que vinieron del oriente, ¿verdad? En Mateo 2:2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Requiere sacrificio. Según entiendo, ellos viajaron por más de un año simplemente para poder adorar a Jesús. Ellos viajaron más de un año y nosotros a veces nos cuesta viajar media hora.
Algunos vinieron media hora, ¿cierto? Otros tal vez no están, pero tal vez vienen un poco más lejos. Nos cuesta salir cuando está lloviendo, pero ellos entendían el sacrificio de adorar a Jesús. En Mateo 8:2, de hecho búsquelo por favor. Mateo 8:2. Yo aprovecho a tomar agua, pero no, quiero que lo vean con sus ojos. Muchas veces nosotros adoramos a Dios si Dios ha sido bueno con nosotros. Y bueno, si somos hijos de Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Si hoy día sigues con vida, es que Dios ha sido bueno con usted, aun si no tiene la salud que antes tenía. Dios ha sido bueno con usted, así que si usted solo quiere adorar a Dios, si Dios ha sido bueno con usted, adora a Dios, porque Dios siempre ha sido bueno con usted. Pero nosotros a veces nos ponemos en situaciones de dificultad. A veces nos falta plata, a veces tal vez nos echaron del trabajo, a veces estamos pasando por una tragedia en la familia y decimos, bueno, es que no tengo muchas ganas de adorar a Dios. No siento como que no puedo adorar a Dios en este momento. En ese momento es cuando más aún deberías adorar a Dios. En Mateo 8 Mateo capítulo 8, versículo 2. La Biblia dice, aquí vino un leproso y le adoraba diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Observa conmigo que este hombre era leproso. Tenía una enfermedad como la más mala que uno podía tener en ese momento. Él podía haberse enojado con Dios. Él podía ver a Jesús y injuriarlo, insultarlo. ¿Por qué me dejaste en esta condición? Pero él vino, lo adoró y luego pidió la bendición. La adoración viene antes de la bendición, no después. Él adoró a Jesús. Y Jesús, si no me bendices, si no me sanas, igual te voy a adorar. Cambiaría nuestras vidas. Si nosotros en nuestro momento de necesidad clamáramos a Dios y dijéramos, Dios, en vez de decir, ¿por qué me dejaste aquí? Decir, Dios, perdóname por enojarme de vez en cuando. Perdóname por quitar mis ojos de ti de vez en cuando. Dios, tú mereces ser adorado. Y aunque pase por esta prueba, sé que tú estarás conmigo. Y al otro lado de esta prueba, si es que hay otro lado de esta prueba, yo sé que tú seguirás estando conmigo. Pero si tengo que aguantar la prueba, ayúdame a adorarte en lo bueno y en lo malo. Y cuando estudio un mini sermón en cuanto a la adoración toma otro significado cuando es presencial. De los 60 usos de esta palabra griega, la palabra para adoración, de las 60 veces que aparece en la Biblia, 24 veces en el Nuevo Testamento, 24 veces se encuentran en un solo libro. ¿Y sabes cuál es? Es el libro de Apocalipsis. Casi la mitad de los usos de la adoración es cuando estamos en la presencia del Señor. Yo cuando digo es mejor cuando es presencial, no me refiero a venir a la iglesia, aunque eso también es bueno. Pero cuando estamos en la presencia de Cristo, ahí vamos a realmente entender lo que es la adoración verdadera. Ahí es cuando realmente creo vamos a entender lo enorme que ha sido el sacrificio de Jesús por nosotros, cuando ha sido lo realmente bueno que ha sido con nosotros. Pero un peligro con la adoración también puede ser insincero. De los usos de la palabra adorar, uno lo encontramos en la escena de la cruz, en Marcos 15:19. Y le herían a Jesús en la cabeza con una caña y escupían en él, y arrodillándose le adoraban. Pero no le estaban adorando. En su corazón no creían en él. Le estaban insultando con su adoración. De la misma forma creo que si tú vienes para adorar a Jesús, pero en tu corazón has rechazado a Jesús, es un insulto para Jesús. Puede ser insincera y puede ser también falsa. En cierto sentido todos creemos en algo o alguien, pero también todos adoramos a algo o alguien. Romanos 1:25, la Biblia dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Sería parecido a que si mis hijas, no sé, se van de vacaciones. En los Estados Unidos en verano muchas veces los jóvenes van por una semana a un campamento bíblico. Un día tal vez tendremos un campamento al cual ir. De hecho el mismo Pastor Carlos en Loncoche hace uno cada año. Cuando tenga la fecha se lo anuncio porque
Es lindo ir, pero es un campamento familiar en un coche. En los Estados Unidos el hábito es echar fuera a los niños por una semana. Así que sería parecido a que si mis hijas, adolescentes, están fuera del campamento por una semana y vuelven a la casa. Y llegan a la casa en micro, no sé, y bajan del la micro y estoy yo, y ahí está mi esposa, y detrás de nosotros está un vecino. Y las hijas se bajan y van corriendo y abrazan al vecino. Oye, ¿y yo? Pero cuando nosotros adoramos a algo que no es Dios, Dios está diciendo, oye, ¿y yo? Oye, ¿por qué le adoras a Él? Oye, ¿por qué confías en lo? Oye, ¿y yo? Puede ser falso. Te pregunto, ¿a quién adoras? Te propongo que vas a adorar al que crees. Si crees en ti mismo, si crees que tú mismo eres la solución a todos tus problemas, vas a adorarte a ti mismo. Aunque vayas a la iglesia, siempre vas a contar otros de lo bueno que has sido con Dios y lo fiel que has sido a la iglesia. Vas a adorarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque crees en ti mismo. Si crees que los políticos van a mejorarte la vida, vas a adorar a los políticos. Y en cada oportunidad vas a hablar de tu político favorito. Si son los deportistas quienes te ayudan a distraerte de tus dificultades y proveen un alivio para tu ser, vas a adorar a los deportistas. Vas a adorar al quien crees. Pero si crees que Dios es el único, entonces, como dice en Salmo 95, versículos 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Es un Dios personal. No tan solo es el Dios, es mi Dios, es nuestro Dios. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Señor. Para creer en Jesús tienes que conocer a Jesús. Si crees, adora. Pero número 3, en versículo 39, para que Dios te cambie tienes que admitir que necesitas un cambio. En versículo 38, el hombre dice, creo Señor, y le adoró. Y dijo Jesús en versículo 39 de Juan 9, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. En cierto sentido, y es mi imaginación simplemente, yo veo la escena de que ahí está Jesús hablando con el hombre, le dice el que le habla, yo soy, y él se tira a los pies de Jesús, dice yo creo, se tira a los pies de Jesús y le adora. Tal vez está llorando, tal vez está besando sus pies, no sé qué exactamente está haciendo. Mientras él está haciendo eso, mirando hacia el suelo, Jesús no mira al hombre, mira a los que están observando. Y dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Esta palabra para juicio solo se ocupa aquí, en todo este evangelio. Es la palabra griega krima, que viene de la palabra crimo. Y la palabra crimo significa separar. Cuando Jesús dice para juicio he venido a este mundo, no está diciendo he venido a este mundo para quemar al mundo en fuego. No está diciendo yo he venido para castigar a los rebeldes. Está diciendo yo he venido para destacar la separación. El resultado del juicio final, al final del mundo, es la separación entre los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús. Jesús estaba diciendo que había venido al mundo para separarlos, para marcar la diferencia entre los dos grupos. Jesús luego describe a dos grupos distintos, los que ven y los que no ven. Los que no ven, verán, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Para que los que no ven, vean. Los que no ven, verán. Por medio de Jesús vino para que los que no ven, vean. Mientras que los que ven, serán cegados. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? No está hablando de ojos físicos, aunque tal vez uno que estaba observándolo tal vez lo hubiera pensado. No está hablando de sus ojos físicos, para que los que no ven, como este hombre no veía, ahora puede ver con sus ojos físicos, y todos los demás que pueden ver con sus ojos físicos, cuidado porque no van a ver, van a ser cegados. No es lo que estaba diciendo, estaba hablando de sus ojos espirituales. Los que no ven son los que saben que necesitan un Salvador. Y ellos verán, ellos serán salvos. Me adelanto a Juan 12, versículo 46, donde la Biblia dice, Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, para que todo aquel que cree en mí pueda ver, salga de la oscuridad, pueda ver.
Ahora, los que no creen en Él siguen en tinieblas, pero creen que pueden ver. Por eso están en el grupo de los que ven, sean cegados. Creen que pueden ver, creen que no necesitan a un Salvador, pero realmente están en tinieblas, realmente están ciegos. No llevas un reloj al relojero hasta que te das cuenta de que el reloj necesita un arreglo. Ahora tenemos relojes digitales, pero si pensamos en el antiguo, pero no, mi reloj está bien. Mire, son las 1:20, ¿verdad? Y todos sabemos que no son las 1:20. Pero la 1:20 aquí dice, no voy a llevar el reloj al relojero hasta que me doy cuenta que necesita ser reparado. Hasta ese entonces, mientras estoy convencido que es la hora correcta, voy a seguir creyendo una mentira. De la misma forma, no vas a Jesús hasta que crees que necesitas un Salvador. Antes de ese momento, vas a seguir creyendo la mentira de que todo está bien con tu vida. Vas a seguir creyendo la mentira de que ves cuando realmente no puedes ver. De la misma forma, no vas al cardiólogo hasta que te das cuenta de que tienes un problema en tu corazón. Dos personas pueden tener la misma enfermedad del corazón, por ejemplo, pero uno está recibiendo tratamiento mientras que el otro está muriendo de su enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Los dos tienen la misma enfermedad, pero la diferencia es que uno sabe que tiene la necesidad, mientras que otro cree que todo está bien. De la misma forma, cada ser humano tenemos un problema del corazón espiritual. Estamos muriendo espiritualmente a causa de nuestros pecados. Todos tenemos el mismo problema, pero ahora algunos tenemos relación con Dios mientras que otros no. Y la diferencia es que algunos nos hemos dado cuenta de que necesitamos un Salvador, mientras que otros no. Algunos sabemos que no podemos ver y por eso ahora podemos ver, mientras que otros creen que pueden ver y por eso serán cegados. Realmente no pueden ver. Seguirán perdidos, destinados al infierno. Es parecido al joven rico quien vino a Jesús en Marcos capítulo 10. Si se acuerda la historia, en versículo 20, él dijo que había guardado toda la ley desde su juventud. En versículo 21 Jesús le habló y le enseñó que tenía un ídolo, un Dios falso en su vida que era precisamente su dinero. Pero en versículo 22 se fue triste y perdido. Él llegó a Jesús creyendo que yo no necesito un Salvador. Jesús le dijo, tú necesitas un Salvador. Y él dijo, no, yo creo que estoy bien. Y se fue. De la misma forma, si tú crees que puedes ver, si tú crees que vas a llegar al cielo por algún otro camino fuera de lo que Jesús hizo por ti, por algún mérito propio, por algo que tú hiciste o no hiciste, entonces estás en este grupo que crees que puedes ver, pero realmente estás ciego. Crees que tienes una relación con Dios, pero realmente estás destinado al infierno. Para ser salvo, primero tienes que admitir que necesitas un Salvador. Número 4, en versículos 40 y 41. La autodependencia te deja autocargado. La autodependencia te deja autocargado. Va muy relacionado con el punto anterior. Pero al principio de este capítulo había mucha gente en esta ciudad y al final del capítulo todavía había mucha gente en la ciudad. La Biblia no nos dice, pero podemos entender que lo más probable es que todos estaban perdidos, sin una relación con Cristo, sin vida espiritual, destinados al infierno. Al final de este capítulo hay por lo menos uno quien ha sido perdonado de sus pecados. Hay uno quien ahora vive libre de la condenación. Y parece que todos los demás siguen cargados con sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué es que uno fue liberado mientras que otros siguen cargados? Su pecado permanece. Porque uno ya sabía que no podía él solo. Toda su vida sabía que no podía hacer nada por sí solo. No podía ir a comprar, no podía prepararse comida, tal vez incluso no podía vestirse o encontrar el baño por sí solo. Toda su vida había dependido de otras personas. No le costó nada depender de Jesús para el perdón de sus pecados, porque él sabía que no podía. Mientras que todos los demás, todas sus vidas, ellos podían esforzarse para guardar la ley. Ellos podían ponerse la cara de religioso. Ellos podían felicitarse al no ser tan malo como los otros. Ellos toda su vida podían. Y cuando viene Jesús y les dice, necesitan un Salvador, ellos dicen, ¿estás loco? Los otros tal vez necesitan un Salvador, pero yo puedo.
yo estoy bien. Ellos eran jefes de hogar algunos, trabajadores, líderes religiosos. Ellos no necesitaban que nadie les ayudara. De repente tal vez aceptaban una ayuda con una cosita que no sabían cómo hacer. Pero ellos eran autosuficientes a su parecer. Y de la misma forma, espiritualmente hablando, muchas veces algunas personas creen que, bueno, acepto una ayudadita a Jesús, pero yo más o menos lo tengo bien, ¿verdad? Yo vivo una buena vida. Yo no soy tan malo como los demás. Claro, Jesús, los pocos pecados que tengo, ¿me los puedes perdonar, por favor? Ve, yo creo en Jesús, igual soy salvo. No, tú crees que ves y por eso serás cegado. Para poder creer en Jesús, primero tienes que admitir que necesitas a Jesús. Y la autodependencia te deja autocargar. Llega Jesús a la escena, por seguro habían escuchado de Él, por seguro sabían que Él demandaba dependencia total de los que le iban a seguir. Uno no podía cuestionar o debatir con Jesús. Uno tenía que aceptarlo o rechazarlo, someterse o no. Y no estaban dispuestos a someterse, a confiar totalmente en Él. Si Jesús les hubiera ofrecido una ayuda, tal vez la hubiesen aceptado. Pero Jesús demandaba dependencia total. Tienes que ser ciego para poder ver. Tienes que estar perdido para ser salvo. Tienes que reconocer que eres malo para que Dios te haga bueno. Tienes que admitir que no tienes otra esperanza fuera de Él. En Juan 3:36, la Biblia destaca los dos grupos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El creer en el Hijo es más que creer que Dios existe. Es más que creer que Jesús murió en una cruz para pagar la deuda de tus pecados. El creer en el Hijo es también creer que tú eres tan malo que Jesús tenía que morir por ti. No podías sanarte al tocarte, al abrazarte, al mandarte a lavar en un estanque. Tenía que morir por ti. Pero cuando estás convencido que Jesús tenía que morir por ti, puedes creer en Él, puedes tener vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que es incrédulo al Hijo. En este grupo hay personas, claro, personas ateas, personas borrachas, personas que nunca van a la iglesia, pero también hay muchas personas que cada domingo están en su asiento, están en su lugar. Se portan bien, se visten bien, ponen una sonrisa en la cara. Si tú los observaras, tú dirías, claro que son creyentes. Pero no han creído que Jesús tenía que morir por ellos. No han creído que son tan malos. O han creído que Jesús tal vez no es capaz de perdonarles todos sus pecados. Y por eso ellos se van a esforzarse a ser buenas personas para que de alguna forma u otra van a llegar. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Su pecado permaneció porque creían que no necesitaban de Jesús. Amigo, le aseguro, necesitas de Jesús. Tú no puedes salvarte a ti mismo, no puedes reformarte a ti mismo, no puedes limpiarte a ti mismo. Si sigues luchando contra el pecado, déjame asegurarte que tú nunca vas a ganar. Necesitas a Jesús. Amén. No necesitas la ayuda de Jesús. Necesitas que Jesús sea tu dueño, tu Señor, además de tu Salvador. Anoche el hermano Sergio, yo diría, me ayudó a instalar la luz. Él instaló la luz. Yo le pasé las herramientas que él necesitaba. Yo creí que era un tema muy sencillo, él era el más experto, así que si me puede ayudar, genial. Si no me puedes ayudar, está bien, yo puedo hacerlo. Pero cuando empezamos a abrir las cosas, me di cuenta que yo no podía hacerlo. El hermano Sergio instaló la luz. De la misma forma, muchas personas llegan a Jesús pensando, Jesús, yo puedo, yo soy buena persona. Si quieres ayudarme sería genial, pero no quiero molestarte, así que si no quieres ayudarme, no hay problema, yo puedo. Necesitas de Jesús. Necesitas de Jesús. Si aún te quedan dudas, puede ser que te falta conocer a Jesús. Porque no puedes creer en alguien a quien no conoces. Pero lo puedes conocer por medio de la Biblia. Estúdiala, examínala y conoce al único Dios, quien tomó la forma de un ser humano para que pudiera morir en la muerte que tú y yo merecemos, para así poder tener una relación contigo, para hacerte tu hijo. Conócelo y créelo. Y si crees, adora.
Parte de la adoración es reconocer que Él es el jefe y que tiene todo el derecho de pedir lo que sea de nosotros. Si Jesús le hubiera dicho a este hombre, oye, quiero que te dediques a esto por un mes o por un año o por el resto de tu vida, o si le hubiera pedido alguna contribución financiera, ¿tú crees que ese hombre hubiera dicho, no, me diste la vista y con eso estamos, así que tú vaya y yo voy a vivir mi vida? No, este hombre hubiera dicho, cualquier cosa te lo haré. Claro, me has abierto los ojos. Hermanos, Jesús nos ha hecho mucho más que abrir los ojos. Nos ha dado vida, nos ha dado paz, nos ha dado amor, nos ha dado gozo, nos ha cambiado la vida. Y cuando Dios nos pide algo decimos no. Por favor, adore a Dios, reconociendo que merece ser adorado, pero merece ser obedecido. Si has creído en Jesús, te dio vida. La vida que ahora vives pertenece a Él. Juan 6, 1 de Corintios 6, 19 y 20, la Biblia dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, la cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Adorar a Dios con tu cuerpo y tu espíritu. Obedece a Dios con tu cuerpo y tu espíritu, los cuales son de Dios. Señor Padre, gracias por tu palabra, que nos convence, que nos enseña, que nos cambia. Pero Señor, para hacer todo lo que usted quiere que seamos, también tenemos que someternos. Algunos tal vez hoy día tienen que someterse al Evangelio. Tienen que admitir lo que tal vez han sabido, pero no querían admitir que no pueden llegar al cielo sin, no tan solo tu ayuda, sin que tú hagas toda la obra. Señor, que hoy sea el día de su salvación. Para los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a adorarte. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a someternos a tu voluntad para nuestras vidas cada momento que vivimos. Hay un mundo alrededor, algunos, muchos perdidos. Ayúdanos a ser obedientes, a llevarles el Evangelio. Todo eso se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Sergio, vamos a terminar con un último himno, por favor. Yo creo que ya hemos llegado al final de este pasaje que hemos estado estudiando durante varias semanas. Y bueno, el Señor nos ha mostrado que, como muchos otros pasajes también, que siempre a quienes más maltrató fue a aquellos que vivieron con autosuficiencia, ¿verdad? Y decían, yo ya tengo lo suficiente, yo no soy tan malo como aquel, soy mejor que este otro. Yo no soy una prostituta, yo no soy un publicano, yo no soy un siervo sin ningún derecho, un leproso, no soy nada de eso. Y a quienes más maltrató precisamente el Señor fue a esos. Nosotros, dispongámonos. Nosotros no tenemos ni un mérito nosotros mismos. Dispongámonos para que el Señor nos mire con mejores ojos que aquellos. ¿Amén? Vamos a cantar, para ya terminar nuestra reunión de esta mañana y para ya retirarnos. Aunque algunos todavía no tienen que retirarse, aquellos que me den mi abrazo. ¿Ya? Ellos saben quiénes son. Así que, bueno, vamos a cantar el último himno, que es el número 68. El agua y el calor. Si quieren pueden ponerse de pie para ya disponerse para... Por fe Jesús el Salvador.
Dios hace salvo al pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, sin merecer a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos a las 6 los que pueden, y los miembros si pueden quedarse un ratito para revisar el plano arquitecto nomás. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.